Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a continuar con las clases. Corresponde esta vez la lección 16. Lo que me dices por escrito depende de cómo lo escribas, dice. Situación de contexto. Ayer recibí la carta de un amigo que me contaba lo siguiente. Para celebrar que había concluido el campeonato deportivo, los organizadores se reunieron para celebrarlo. Conversaban alegremente. Enrique dijo: debemos estar satisfechos porque nuestros esfuerzos valieron la pena. Carolina comentó: yo me siento muy contenta porque ganaron mis favoritos. Melanie, muy seria, dijo: solo quiero que sepan que se gastaron 50,000 en total. Iván preguntó: ¿cuánto empezaremos a preparar el próximo campeonato? Después de leerla me quedé pensando, hablando todos del mismo tema. ¿Cuál sería la intención comunicativa de cada uno de los hablantes? ¿Qué tendría que saber yo para entender lo que cada uno de ellos quiso decir? Reconocer en textos escritos las distintas funciones del lenguaje. Actividad 1. Leo las preguntas, las copio y respondo. Agrego la actividad a mi portafolio. He estado alguna vez en una situación parecida a la de mi amigo y sus compañeros. Explico mi respuesta. En esta situación me parece que cada hablante tenía una intención comunicativa distinta, por lo que no se lograron comunicar. Explico mi respuesta. Bien, ustedes copian esas preguntas y las responden. Si no tienen idea sobre lo que sucedió en este contexto, podemos decir que cada uno de ellos estaba hablando con respecto a los ganadores, ¿verdad? Pero una persona que seguramente tenía algo más que decir, pero fuera del contexto. Todos estaban celebrando de quienes ganaron, pero uno estaba reclamando sobre el dinero que habían gastado, ¿verdad? Entonces ahí se hace se rompe ahí el contexto comunicativo. Eso podrían escribir ustedes o poner a partir de esa idea, pueden contestar esa pregunta. Actividad 2. ¿Qué sé acerca de cómo reconocer las funciones del lenguaje en textos escritos? Copio la pregunta, la respondo y explico mi respuesta. Agrego esta actividad al portafolio. Aquí está nuestro tema. En la lección 2 se estudiaron las características de esas funciones del lenguaje aplicadas al lenguaje oral. En esta lección se harán algunos ejercicios para aplicar lo aprendido en textos escritos. Las 6 funciones del lenguaje y cómo reconocerlas en textos escritos. Como se explicó en la lección 2, la intención de una función apelativa es emitir un mensaje para recibir una respuesta. La referencial se usa cuando se transmite información y la intención de la función fática es comenzar, mantener o finalizar una conversación. A continuación se dan algunos ejemplos que permiten reconocer cada una de esas funciones. Las funciones del lenguaje, ¿verdad? Entonces tenemos la primera función, que es la apelativa. Nos dice: ¿me ayudas con la caja? Ve al mercado y compra una papaya. Puedes salir a jugar si antes te cambias la ropa. Esos son algunos ejemplos. La referencial: hoy vendrá el plomero a reparar la fuga de agua. Su encomienda llegará en 3 días y la puede recoger en la oficina de transportes. La fática: sí, cuénteme. Buenos días. ¿Usted qué piensa? Comprendo. Para comunicar un estado de ánimo, sentimientos o emociones se emplea la función expresiva o emotiva, y para adornar el mensaje, la función poética. Cuando se estudia una lengua o un idioma, se usa la función metalingüística. Bien, aquí nos está explicando en dónde se utilizan estos, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que para comunicar un estado de ánimo, sentimientos o emociones se emplea la función expresiva, dice, o emotiva, que sería la que tenemos aquí. Y para adornar los mensajes, la función poética. Cuando se estudia una lengua o un idioma, se usa la función metalingüística, ¿verdad? Esas son las funciones. Vamos a ver la emotiva. Dice: me siento muy emocionada. Lamento lo sucedido. Estoy muy asustada. Nunca me imaginé que reaccionaría así. La poética: la lluvia era suave en invierno, como los rosados celajes del verano. La sonrisa de los niños es un destello del sol en invierno. Y tenemos la metalingüística. La gramática estudia la estructura de las palabras. El adjetivo se define como la palabra que modifica el nombre.
Al leer mensajes es importante fijarse en las expresiones que se usan para identificar qué es lo que se quieren comunicar. Por ejemplo, debido a las fuertes tormentas se prohíbe la circulación de vehículos y cualquier tipo de automotores hasta que pase la emergencia. En este mensaje se está empleando la función apelativa y la respuesta que se espera es que las personas no salgan de sus casas con vehículos, ¿verdad? Inferir, según el diccionario de la lengua española, significa sacar una conclusión de algo, ¿verdad? Una vez que leemos un pedacito, pues con ese pedacito que nosotros hemos leído, podemos sacar una conclusión, aunque no esté debidamente escrita en ese texto. Eso se llama inferir. Tenemos la cápsula autográfica, la acentuación de las palabras compuestas. Algunas palabras son el resultado de la unión de varias palabras. Unas se escriben en una sola palabra, otras separadas, y en este proceso se le llama composición. Los llamados compuestos universales se describen con una sola palabra y conservan el único acento prosódico. Ejemplo, va y ven, de va más la palabra ven. Cantautor es una unión de la palabra cantar más la palabra autor. Altibajo es una unión de la palabra alto más bajo. Actividad 4. Estudio el documento acentuación de palabras compuestas que aparecen en Aprendo Más y elaboro un cuadro sinóptico. Además, busco en esta lección, en las lecciones de otras áreas de aprendizaje, 5 palabras compuestas en las que se cumpla la normativa descrita. Busco su significado en el diccionario, hago alguna lista que agrego al portafolio. Pueden buscarlas ustedes aquí en el libro o pueden ustedes buscarlas en el internet. Busquen algunos ejemplos de las palabras compuestas para que así puedan entender un poquito más con respecto a ellas, ¿verdad? Aplico lo aprendido. Trabajo todas las actividades de esta lección, las preguntas que ya vimos. Leo con atención la sección de ahora leo y aprendo de esta lección y realizo las siguientes actividades. Copio y leo el texto de Monja Blanca y escribo cuál es su intención comunicativa según la función de lenguaje que emplea el poeta. Explico por qué pienso que es esa la intención comunicativa. Luego, copio o fotocopio la noticia, la leo y explico qué función de lenguaje emplea el redactor. Subrayo los textos en los que me basé para definir qué función comunicativa emplea el redactor, ¿verdad? Aquí tenemos Aprendo Más, tenemos un link, ¿verdad? Ustedes le dan clic ahí y nos va a dirigir aquí un poco más sobre lo que es, vamos a ver, la acentuación de las palabras compuestas. Bien, aquí está la acentuación de las palabras compuestas. Nos dicen algunos ejemplos, miren, ya están aquí los ejemplos. Y ya esos pueden copiar ustedes, no hay ningún problema. Vamos a regresar. Aquí tenemos la lectura de la Monja Blanca. Fuente, aquí está la fuente, si ustedes quieren entrar, pero yo creo que este no está completo. Vamos a ver. No está completo. Tendríamos que escribirlo todo junto. Ustedes van al internet y copian esta parte, incluyendo esta parte, todo junto, para que se puedan ingresar ustedes a la fuente, ¿verdad? Luego aquí dice: copio o fotocopio la noticia y leo la explicación de qué función tiene. Aquí tenemos la noticia, la aeronáutica civil, mantenimiento de energía eléctrica y aeropuerto. Tienen que copiar esto y nos van a escribir al final qué función comunicativa emplea el redactor. De estas que acabamos de ver, ¿cuál es la función, verdad? ¿Cuál es la función? Recuerden que aquí nos está explicando para qué es. Por ejemplo, la función apelativa dice que es emitir un mensaje para recibir una respuesta. La referencial se usa cuando se transmite información y la intención de la función fática, que sería esta, es comenzar, mantener o finalizar una conversación. Ahí está explicado muy bien que para qué se utiliza cada una y tenemos los ejemplos. De igual forma la de que está aquí está, ¿verdad? Para comunicar ánimos, sentimientos o emociones se emplea la función emotiva. Para adornar los mensajes, la función poética,
Y cuando se estudia una lengua o un idioma se usa la función metalingüística. Ahí están las explicaciones para que ustedes puedan realizar. Recuerden que primero analizamos este texto y le escribimos de qué función está cumpliendo. Igual esta noticia la copiamos en nuestro cuaderno y al final escribimos qué función está dando el texto, ¿verdad? Luego dice: copio o fotocopio los cuentos El dedo y cada hombre, una doctrina. Los leo y encuentro que en ellos hay una combinación de funciones de lenguaje. Identifico cuáles son de estas funciones y las resalto con colores. Por ejemplo, si encuentro una función emotiva con color celeste, si es una función fática con color amarillo, y escribo un comentario acerca de las funciones de lenguaje que encontré en cada cuento. Al escribir mi comentario tengo en cuenta que he aprendido sobre redacción. Leemos aquí el dedo, ¿verdad? Aquí vamos a leer este texto y luego este texto, y en cada uno de ellos pues seguramente tiene diferentes funciones. Entonces vamos a subrayar según la función que cumple y a la par le voy a escribir, digamos, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas místicas, demasiadas doctrinas si la verdad es una? Aquí es como que está adornando el texto, pues voy a subrayar y voy a decir, este es un texto poético, ¿verdad? Como el que está por acá. Poética, ¿verdad? Entonces, puede ser que ustedes vayan subrayando según la función que cumple cada pedacito del texto. ¿Está bueno? Bien, por último, las preguntas del problema de contexto las copio y las respondo en mi portafolio. ¿Hablaban todos del mismo tema? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la intención comunicativa de cada uno de los hablantes? Analizo un mensaje de cada uno y les explico, ¿verdad? Terminando de responder, hacen su autoevaluación y terminamos con esta. Pasamos a matemáticas. Midiendo lo que me rodea, dice. Quiero medir un puente que nos ayuda a atravesar un río. Las medidas del puente según los planos originales son de 0.5 de largo por 0.02 de ancho. Y necesito saber el área del respectivo puente, pero las medidas están expresadas en kilómetros por un error de los planos. Si necesito saber las medidas del puente en metros, ¿qué tipo de conversión necesito realizar? ¿Utilizaré el sistema métrico decimal? ¿Puedo dar la medida en metros? Propósito de la lección: representar conjuntos de diferentes formas según sus características. Muy bien. Entonces, el propósito de la lección era representar conjuntos de distintas formas según sus características. Conecto con mis conocimientos previos. Actividad 1. Para iniciar esta lección, reflexiono sobre las siguientes preguntas y escribo las respuestas en mi portafolio. ¿Conozco el sistema métrico decimal? Si no es así, investigo qué significa. 2. Nombro 4 medidas que conozca. 3. Puedo realizar cálculos utilizando diferentes tipos de medida. Escribo las respuestas en mi portafolio según lo que recuerdo o lo que sé. Actividad 2. Leo, copio y pienso y respondo a las siguientes preguntas en mi portafolio. 56 centímetros a metros. 5 kilómetros a metros, 2000 milímetros a metros, 187 centímetros a metros y 900 metros a centímetros. Bueno, aquí tendremos que hacer una conversión, pero como todavía no hemos visto el tema, yo les sugiero que veamos primero el tema y luego contestemos estos, ¿verdad? Hacemos el proceso de conversión. El sistema métrico decimal, dice, como su nombre lo indica, se basa en medidas de base 10 y mide la longitud en metros. Al emplear, es notorio que existen unidades mayores que el metro, que se denominan múltiplos del metro, y unidades menos que se denominan submúltiplos del metro. Con esto en mente, me preparo para aprender sobre el sistema métrico decimal. Aquí tenemos las unidades, ¿verdad? Un kilómetro, su símbolo es km. Su equivalencia, un kilómetro es igual a 1000 metros. Un hectómetro es hm. Y su equivalencia, un hectómetro es igual a 100 metros. Eso es un hectómetro. Un decámetro es dam, un decámetro. Y su equivalencia es 10 metros.
Un metro es igual a un metro, obviamente, ya lo sabemos. Un decímetro es igual a 0.1 metro. Un centímetro es igual a 0.01 metro. Y milímetros son 0.001 milímetros. Aprendo más. Para profundizar en el tema, consulto el siguiente enlace. Aquí tenemos un QR o podemos entrar al enlace. Le damos a abrir. Cuando nos aparecen estos, vamos a decir aceptar todas las cookies. La teoría de conjuntos, noción y determinación de conjuntos. Lo que aprenderás en esta lección. Noción de conjuntos. Bien. Aquí nos habla sobre algunos conjuntos, los diagramas de Venn. Si ustedes quieren pues aprender un poquito con respecto a los conjuntos, pues ahí lo podemos leer, ¿de acuerdo? Bien, ahí estamos. Ahora le voy aprendo, dice. La longitud es una magnitud que me sirve para medir en una sola dimensión, como por ejemplo el ancho, la altura y el largo. Sin embargo, no siempre tengo las mismas medidas para todo. Cuando mido distancias entre ciudades, empleo los kilómetros, que es un múltiplo del metro, para dar las distancias, mientras que si voy a dar el tamaño de una, ahí estará incompleto, me imagino. El sistema métrico decimal es de gran utilidad y fácil de utilizar para realizar las conversiones de unidades. Para convertir a orden inferior se multiplica por una potencia de 10 y cuando es inferior o superior es inferior a orden superior se divide entre una potencia de 10. Para realizar cálculos en conversiones bidimensionales, que son áreas, utilizo las diferentes fórmulas según el área de la figura a la cual quiero obtener medida. Debo escoger luego la unidad que sirva como patrón de medida y aplicar la fórmula respectiva. En las conversiones tridimensionales volumétricas obtengo la cantidad de espacio que ocupa. Ese espacio se utiliza unidades cúbicas. Aplico lo aprendido. Instrucciones. Copio las siguientes actividades incluyendo sus instrucciones y las realizo en mi portafolio. Hago lo mismo con todas las actividades realizadas a lo largo de esta lección, identificándolas con M1, unidad 1, lección 16. Incluyo lo realizado en las actividades 1 y 2. A continuación resuelvo las conversiones aplicando diferentes fórmulas según sean los datos que me proporcionen. Realizar conversiones de 500 centímetros a metros. Convertir 2000 centímetros a metros. Bien. Aquí no nos está explicando nada con respecto a las conversiones, ¿verdad? No nos están explicando nada más que nos dan esta tablita. Es lo único que nos están dando, ¿verdad? Aquí conocemos más que todo sobre el sistema métrico decimal, pero no nos dicen cómo convertirlo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vamos a ver decímetros a metros, dice. Bien, vamos a hacer una pequeña formulita para que ustedes puedan realizar sus conversiones, ¿de acuerdo? Bien, para ello vamos a ver, permítame un momento, aquí estamos. Por ejemplo, nos están pidiendo convertir 56. Vamos a ver, permítanme. No me está dejando. A ver, permítame, disculpen. Muy bien. Por ejemplo, nos están pidiendo convertir 56 centímetros. Hay que convertirlos a metros, ¿verdad? Metros. Disculpen ahí la letra, pero estoy escribiendo a mano alzada y en la pantalla es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, para ello tengo que saber yo cuánto equivalen las cantidades. Por ejemplo, yo tengo idea de que un metro es igual a 100
centímetros, ¿verdad que sí? Y a mí me están pidiendo convertir 56 centímetros a metros. Para ello nosotros tenemos que hacer un factor de conversión. Tomamos lo que nosotros queremos convertir, por ejemplo. Tomamos nuevamente, 56 centímetros. Ya hemos visto las fracciones, entonces aquí tenemos que aplicar nosotros las fracciones para hacer las equivalencias. 56 centímetros va a ser igual, lo voy a poner así. Y vamos a realizar, disculpen, vamos a ver, 56 centímetros lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, que sería la equivalencia. Por ejemplo, si yo quiero convertir centímetros, los centímetros que están arriba, yo tengo que poner la equivalencia de centímetros en el denominador. Por ejemplo, todo lo que yo voy a convertir tiene que estar en el numerador. 56 centímetros está en el numerador. Y lo quiero pasar yo a metros. Entonces, un metro lo voy a dejar arriba, ¿sí? Un metro equivale a 100 centímetros. Y 100 lo voy a dejar abajo, ¿verdad? Para yo convertir el número, la dimensión en centímetros, tengo que dejarlo en el lado contrario, que sería en el numerador, en el denominador, ¿verdad? En el lado contrario de lo que yo quiero convertir. Entonces vamos a multiplicar por 1 o por la cantidad que tengamos aquí, dividido la cantidad que tenemos en el denominador, ¿sí? Entonces aquí 1 por 56 nos va a dar 56, ¿sí? Y centímetros por metros, dividido los 100 centímetros, ¿verdad? Y vemos que ahora centímetros con centímetros se simplifica y nos queda 56 dividido 100. Esto nos da como resultado 0.56 metros, ¿verdad? Ahí está. Entonces, 56 centímetros es igual a 0.56 metros. Así es como nosotros realizamos una conversión, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra para que ustedes puedan entender un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me están pidiendo que convierta 2 kilómetros a metros. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a realizar mi factor de conversión. Tomo lo que yo tengo que convertir. Bueno, antes de eso tienen que saber ustedes las conversiones. Pueden googlear ustedes o pueden buscar en el internet a qué equivale 1 kilómetro a metros, 1 kilómetro a centímetros, 1 centímetro a metros, según lo que ustedes necesiten, ¿verdad? En este caso yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Eso yo lo sé. Pero si en dado caso yo no supiera, ¿qué es lo que yo hago? Si tengo internet, voy a abrir mi aplicación de internet o mi buscador de internet, ¿verdad? Y ahí voy a buscar kilómetros a metros. Lo busco y aquí me dice, miren, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Si yo quiero saber, por ejemplo, pulgadas a metros, y aquí me dice 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Aquí están las equivalencias, y ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Ustedes pueden buscar ese tipo de cosas si ustedes no conocen, ¿verdad? Ahora, si conocen un poco de las medidas, pues ya no es necesario, solo es de aplicarlas, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos entonces. Aquí ya sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Qué hago? Voy a poner entonces 2 kilómetros
y lo voy a multiplicar por mi factor de conversión, ¿verdad? Por mi factor de conversión, que sería, como kilómetros está en el numerador, tengo que poner kilómetros en su lado contrario. Quiere decir que aquí pongo la división y como kilómetros tiene que estar abajo, entonces voy a poner 1 kilómetro. Y eso es igual a 1000 metros. Pongo 1000 metros. Y eso es igual. 2 kilómetros por 1000 serían 2000. 2000 kilómetros por metro. Todo esto dividido dentro de 1 kilómetro. ¿Verdad? Y 2000 dividido 1, pues sabemos que todo número dividido por 1 nos da el mismo número y nos va a quedar 2000. Kilómetros se simplifican con kilómetros y solo nos quedan metros. Entonces 2 kilómetros, aquí ya ponemos la respuesta, ¿verdad? La respuesta. Entonces 2 kilómetros es igual a 2000 metros. Esa sería la respuesta. ¿Estamos? Fácil, ¿verdad? Solo es que ustedes realicen su factor de conversión. Eso sería cómo realizarlo, ¿verdad? Entonces, y a partir de estos ejemplos, ustedes pueden empezar a hacer entonces los ejercicios que ahí nos piden en su libro, ¿de acuerdo? Vamos a esperar. Les correspondería a ustedes entonces realizar estas conversiones de 56 centímetros a metros, 5 kilómetros a metros, 2000 milímetros a metros, 187 decímetros a metros y 900 metros a centímetros. Eso lo tienen que hacer ustedes. Y también realizar estas conversiones que tienen aquí, estas dos. Y ya, realizan ustedes su desempeño, su evaluación de desempeño. Pasamos a ciencias naturales, ¿de acuerdo? Ciencias naturales, recordemos que aquí pues básicamente todo esto es lectura, entonces les corresponde a ustedes leer, ¿verdad? Leen ustedes la situación de contextos, saben ustedes qué es la mochila de 72 horas y qué debe incluir. Esto nos habla sobre la prevención o el cuidado ante los desastres, ¿verdad? Ante algunos fenómenos naturales, o puede ser que no sean naturales, pero tendremos que tener siempre nosotros nuestra mochila con artículos indispensables en el caso de que ocurra algún desastre, ¿sí? Entonces ustedes leen qué es la mochila de las 72 horas, qué es lo que tiene que incluir y reflexiono. ¿Sabes qué debes hacer antes, durante y después de un sismo? Con un sismo pues es un temblor, ¿verdad? Aquí nos hablan sobre los temblores, las fallas del Motagua, las fallas de Chichoy. Si ustedes ven, pues aquí nos habla sobre el mapa y las placas tectónicas que se encuentran debajo de nuestro territorio guatemalteco. Ustedes lo van a leer. Aquí ya nos presenta, miren, el mapita donde se encuentran las fallas, que son las que hacen que tiemble. ¿Será que esto es algo malo para Guatemala? La realidad es que no. Las fallas, pues, o la composición territorial de nuestro país está así porque el planeta pues constantemente libera energía y es bueno que esté liberando energía, porque si en dado caso no lo hiciera por bastante tiempo, es donde se empieza a crear un fallo natural, podríamos decirlo así, y ocurren los desastres, pues liberaría una gran cantidad de energía en un solo momento, lo cual provocaría grandes terremotos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues ustedes lo van a leer ahí, ¿verdad? Ustedes van a leer cómo está el tema. Aquí nos presenta un pequeño mapita donde se encuentran las fallas de Guatemala, ¿verdad? Pero, ¿qué son las fallas? Dicen ustedes. Son como que pequeños bloques en donde están construidos nuestro territorio. Pero vamos a tratar de ejemplificarlo para que ustedes lo puedan entender un poquito, ¿verdad? Permítanme. Bien, vean aquí pues tenemos un pequeño mapita de Guatemala. Y si ustedes ven pues Guatemala está construida según el territorio. Y aquí tenemos diferentes territorios y más o menos así son las placas en las que se encuentra Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que es así.
pero es a modo de que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Entonces, debajo de todo esto se encuentran divisiones en el cual está construido nuestro territorio. Hagan de cuenta que hay una gran placa que sigue el territorio, y luego hay otra placa por acá, vean, pedazos de tierra grande, ¿verdad?, que componen nuestro territorio. Y ustedes dirán, pero si aquí hay agua, sí, incluso debajo del agua pues están las placas, ¿verdad? Entonces son pedazos de tierra o de bloques de tierra que sostienen nuestro territorio, lo cual hace que en estas pequeñas uniones se libere energía, porque pues ustedes saben que nuestro planeta está compuesto de materiales orgánicos, de materiales como por ejemplo las piedras, y también de lava, ¿verdad? Porque nuestro núcleo es lava. Entonces toda esa energía que se encuentra dentro se va a ir liberando mientras se mueven poquito a poquito estas uniones, y es lo que provoca los temblores. Si en dado caso por mucho tiempo no se mueven, al final esa energía se va acumulando, y cuando se mueve, pues es lo que provoca un temblor de mayor magnitud que tarde mucho y ya se considera un terremoto, y puede provocar diferentes cuestiones con respecto a nuestros temas. Bien, esas son las placas tectónicas de las que nos hablan acá, y las que son, pues, podríamos decir así, causantes de algunos desastres naturales. Hay diferentes desastres naturales, no solo los temblores, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando con respecto a los temblores. Propósito de la lección: conocer los fenómenos naturales que representan amenaza en Guatemala, los sismos, las inundaciones, las erupciones volcánicas. Conecto con mis conocimientos, visita el link. Este link describa las 6 acciones que se deben llevar a cabo en caso de un terremoto, y elabora afiches en hojas tamaño carta y péguelos en lugares muy concurridos de tu localidad, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene el link para que lo podamos visualizar todos. Miren, tenemos una imagen de qué hacer en sismos. 1. Conservar la calma. 2. Elimine fuentes de incendio, que desconecten los enchufes, ¿verdad? Retírese de la ventana y objetos que puedan caer. No use elevadores. Ubíquese en zonas de seguridad y localice la ruta de evacuación. Todo esto es con conservar la calma. Pueden hacer ustedes ese tipo de afiches y pegarlo, ya sea en su casa, en algún lugar comunitario, que puedan ustedes pegar estos letreros a modo de que la más gente pueda tener acceso a esta información, porque muchos de nosotros pues tal vez en nuestras casas no nos han enseñado cómo comportarnos en medio de un sismo. Por lo contrario, pues nos indican hay que correr, ¿verdad? Y cuando corremos pues no vemos bien por la adrenalina, o cometemos algún error y podemos salir lastimados de gravedad, ¿no? Que sé acerca de el instituto instituciones relacionadas con la prevención y reducción de desastres en Guatemala. Están la CONRED, los INSIBUMES. ¿Qué es el INSIBUME y cuál es su función? Aquí nos indican. Ustedes lo leen. Hay palabras nuevas, lo agregan a un glosario si tienen su glosario. Y la CONRED nos habla sobre qué es la CONRED. La planificación para el manejo de emergencias en Guatemala. Ustedes leen ahí, ¿verdad? Luego investigo y describo 3 tipos de fenómenos naturales que son amenaza para mi entorno familiar y comunidad, tomando en cuenta las acciones antes, durante y después, ¿verdad? Ustedes ven cuáles son las amenazas que ustedes tienen en su comunidad. Puede ser que en su comunidad pase algún río, que cuando llueva demasiado pues crezca ese río y provoque inundaciones. Puede ser que en su comunidad o donde ustedes viven estén cerca de un volcán, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces busquen ustedes los tipos de amenazas, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos, ustedes lo hacen y hacen una planificación sobre las acciones que pueden hacer antes, durante y después de cierto desastre natural, según su comunidad, ¿de acuerdo? Evalúan su desempeño y terminan la tarea. Pasamos a ciencias sociales. El bono demográfico, el gobierno tiene un plan a largo plazo para la atención de niños y jóvenes. Leemos, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Nuestro propósito es exponer cuáles son los aspectos principales que dan lugar a las dinámicas poblacionales. Junto con ellos
factores que ocasionan las migraciones en el mundo, ¿verdad? Habla sobre la migración, contestan algunas preguntas. Si todavía no lo entienden, pues leemos primero el tema. Aquí nos habla sobre, en América se calcula que hay más de 1.000 millones de personas, siendo del tercer continente más poblado del mundo. A América se le conoce como el Nuevo Mundo en comparación con Europa y otros continentes que eran conocidos antes del descubrimiento de América. Por lo mismo, América fue poblada por muchos inmigrantes. Nos siguen hablando de los inmigrantes, las cuestiones de la población, la falta de empleo, la estructura y las costumbres de la población, métodos de conservación, aspectos sociales. Ustedes lo leen, ¿verdad? Y luego contestan y realizan las actividades que aparecen acá. Una vez que las realicen, ahí está. Hacen ustedes este cuadro comparativo, donde ponen las causas, por qué las personas se van de mi comunidad o departamento, y escriben cuáles son esas causas del por qué se van. Consecuencias, qué ocurre con mi comunidad o departamento cuando eso pasa, y escriben ustedes qué consecuencias trae que esas personas se vayan, ¿verdad? Y aquí estamos, hacen su autoevaluación y proseguimos con el siguiente. Muy bien, aquí tenemos nosotros, bien, este es de productividad, ¿verdad? Emprendimiento para la productividad. Nos habla sobre el programa de Word, ¿verdad? Donde nosotros realizamos algunos trabajos. Aquí tenemos ciertas cuestiones que podemos utilizar para modificar un texto. La negrita, la cursiva, el subrayado. Negrita, la cursiva, el subrayado. Aquí para poder darle color al fondo de las letras. Esto es para ponerle color a las letras. Entonces pasamos al 6, donde este botón lo utilizamos para hacer viñetas numéricas, así como este. ¿Ven? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ese botón lo utilizamos. Y tenemos la sección de orientación. Aquí tenemos para orientar a la izquierda, al centro, a la derecha y justificar nuestro texto, ¿verdad? Esto lo utilizamos nosotros en una computadora para redactar algún documento. Aquí nos explican para qué sirve cada uno de esos botones, que tenemos el 1, 2, 3, 4, el 5 es el alineado, ¿verdad? Y el 6 son las viñetas de numeración para crear listas simples o multinivel, que son las listas que tenemos aquí. Sé lo que es un procesador de texto, entiendo sus características y beneficios, me interesa profundizar en sus funciones básicas, reconocer las funciones básicas de un procesador de textos, así como de sus beneficios. Ese es el propósito de nuestra lección. Realizo una copia manuscrita a mano del siguiente texto de interés, tomo en cuenta el uso de las mayúsculas, centrando, resaltando, uso de viñetas, etc. Aquí lo pide a mano. Bueno, ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Emprendimiento para la productividad, ese es el título que está centrado. Aquí copiamos esto, realizan así como se encuentra, así lo van haciendo ustedes, incluyendo estos puntitos y los números, ¿de acuerdo? ¿Qué herramienta digital podría utilizar para escribir textos más fácilmente? Aquí leemos esta parte. Y los procesadores de textos brindan una amplia gama de funcionalidades. Cuando habla de procesadores de texto, pues estamos hablando de los programas que utilizamos en las computadoras para poder escribir o redactar algún documento, ¿verdad? Consulto los siguientes enlaces, procesadores de texto. Aquí tenemos varios videos que ustedes pueden realizar, ¿verdad? Aquí tenemos procesador de texto de Word, Google Docs, aquí, y cómo crear un correo electrónico, ¿verdad? La impresión del contenido. Aquí nos habla sobre Word, LibreOffice y Google Docs. Aplico lo aprendido, dice, realizo las siguientes actividades y las incluyo en mi portafolio. Adjunto la actividad 1 y 2. Escojo un procesador de texto y profundizo en su uso consultando los enlaces que comparten en la sección Aprendo Más. Si me es posible, escribo nuevamente el texto de la sección de un procesador de texto y comparo el tiempo que invertí al realizarlo manualmente y con la ayuda del procesador. Escribo una conclusión, escribo 5 ventajas si los llegaste a utilizar en la realización de mis lecciones y en mi vida diaria en general, ¿verdad? Si ustedes tienen la posibilidad o tienen acceso a una computadora, pues hagan el ejercicio. El ejercicio es que ustedes escriban esto a mano y tomen tiempo, de cuánto tiempo les toma escribirlo a mano y que salga igual. Y luego
realizan ese mismo texto, lo copian, pero ahora en un procesador de texto, o sea, en Word. Lo escriben y a ver cuánto tiempo les lleva en realizarlo, ¿verdad? Si tiene alguna ventaja o desventaja realizarlo en alguna computadora o, o seguimos así a mano, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ha sido el avance de esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier cosa pues estoy a la orden. Me pueden escribir si tienen dudas con respecto a sus tareas. Y les agradezco pues de que sigan adelante con estos estudios. Ya casi vamos avanzando en el tiempo y pasaríamos, si Dios lo permite, seguiríamos con los siguientes, ¿verdad? Entonces los espero la próxima semana.